Damos inicio a la sesión de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Señor secretario de Acuerdos, por favor, proceda a verificar e informar a la presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Buenos días, magistrado presidente, magistradas. Le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y tercera, y 223, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y el Acuerdo General de Pleno de fecha 14 de abril del año en curso, las señoras magistradas y el señor magistrado que integran el Pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma Zoom, al que fueron previamente convocados, por lo que existe quórum legal para la realización de esta sesión no presencial. Gracias, señor secretario. Existiendo quórum legal, se declara el inicio formal de la presente sesión no presencial. Proceda, por favor, a dar cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión de pleno. Claro que sí, magistrado presidente. Le informo que en la presente sesión de pleno no presencial se atenderán 11 asuntos correspondientes a 10 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense con claves de identificación JDC diagonal 052 diagonal 2020 al JDC diagonal 061 diagonal 2020 y un recurso de apelación con la clave RAP diagonal 005 diagonal 2020, cuyos nombres de los actores y autoridades responsables se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. En atención al ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la licenciada María Saraíto Olivos Gómez abrir su micrófono y dar cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes JDC 052 al 060, todos del 2020, que fueron turnados para su resolución a la ponencia a cargo de la señora magistrada Nora Leticia Cerón González. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, doy cuenta con los proyectos de resolución de los juicios de la ciudadanía identificados con las claves JDC 52 al JDC 60, todos del presente año, promovidos por David Reinaldo Santos Piña, Elsie Margarita Rosado May, Ana Karen Hernández Rodríguez, Gabriel Cifri Jiménez, Fabián López Régules, Víctor Manuel Manzanilla Ortiz, José David Cahuil Chimal, Eric Jesús Canul Chimal y Naira Patricia Palma Chan, los cuales impugnan la omisión de emitir convocatoria para la instalación de los consejos municipales del Partido de la Revolución Democrática en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Benito Juárez, Tulum, Bacalar, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Otompe Blanco e Isla Mujeres respectivamente, así como de la elección de los órganos de dirección de los citados municipios. En relación a los juicios de mérito, se propone declarar la improcedencia toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 31, fracción onceava de la Ley de Medios, que establece que un medio de impugnación será improcedente cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas por las leyes o normas internas de los partidos políticos. Por ello, de conformidad con los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de salvaguardar el principio constitucional de tutela judicial efectiva, la ponencia considera que lo procedente es reencauzar los medios de impugnación al órgano de justicia del Partido de la Revolución Democrática al no colmarse el requisito de definitividad. Y toda vez que se encuentran integrados los expedientes de mérito y contienen las reglas de trámite establecidas en los artículos 147 y 148 del Reglamento de Elecciones del Partido de la Revolución Democrática, se propone que el órgano de justicia intrapartidaria, de manera sumaria, de conformidad con su normativa, conozca y resuelva en libertad de jurisdicción lo que a derecho corresponda en un plazo de 10 días naturales, tal como lo establece el artículo 156, numeral 3, del citado reglamento, mismo que correrá a partir de la notificación de la presente resolución. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas.
Gracias, señora secretaria. Queda a consideración de las señoras magistradas los proyectos propuestos. Por si quisieran hacer uso de la voz, por favor que lo manifiesten. Muchísimas gracias, señoras magistradas. No habiendo entonces observaciones, proceda, señor secretario, por favor, a tomar la votación respectiva. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor de las propuestas. Gracias, magistrada. Magistrada Nora Leticia Cerón González. Son mis proyectos, señor secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Víctor Benavides Vivas Vivas. A favor de todas las propuestas. Gracias, magistrado presidente. Magistrado presidente, le informo que de los proyectos de resolución puestos a consideración de este honorable pleno por la ponencia de la magistrada Nora Leticia Cerón González han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Vista la aprobación de los proyectos, se resuelve lo siguiente. En el expediente JDC 52/2020, primero, se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 052/2020 por las razones expuestas en la presente resolución. Segundo, se reencausa el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 052/2020, al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática para que de manera sumaria conozca y resuelva en libertad de jurisdicción lo que a derecho corresponda en un plazo de 10 días naturales. Tercero, previas las anotaciones que correspondan, remítase el original del escrito de demanda y los anexos del expediente JDC 52/2020 al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, debiendo quedar constancias de estos en el archivo de este tribunal. Cuarto, se ordena al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática que dentro del plazo de 24 horas posteriores a la resolución del presente asunto, informe a este tribunal lo determinado por este. En el expediente JDC 053/2020, primero, se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 53/2020 por las razones expuestas en la presente resolución. Segundo, se reencausa el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 53/2020, el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, para que de manera sumaria conozca y resuelva en libertad de jurisdicción lo que a derecho corresponda en un plazo de 10 días naturales. Tercero, previa a las anotaciones que correspondan, remítase el original del escrito de demanda y los anexos del expediente JDC 53/2020 al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, debiendo quedar constancias de estos en el archivo de este tribunal. Cuarto, se ordena al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática que dentro del plazo de 24 horas posteriores a la resolución del presente asunto, informe a este tribunal lo determinado por esta. En el expediente JDC 054/2020, primero, se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 54/2020 por las razones expuestas en la presente resolución. Segundo, se reencausa el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 54/2020 al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, para que de manera sumaria conozca y resuelva en libertad de jurisdicción lo que a derecho corresponda en un plazo de 10 días naturales. Tercero, previas las anotaciones que correspondan, remítase el original del escrito de demanda y los anexos del expediente JDC 54/2020 al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, debiendo quedar constancia de estos en el archivo de este tribunal. Y cuarto, se ordena al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática que dentro del plazo de 24 horas posteriores a la resolución del presente asunto,
informe a este tribunal lo determinado por esta. En el expediente JDC 55, diagonal 2020, se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 55, diagonal 2020, por las razones expuestas en la presente resolución. Segundo, se reencausa el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 55, diagonal 2020, al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, para que de manera sumaria conozca y resuelva en libertad de jurisdicción lo que a derecho corresponda en un plazo de 10 días naturales. Tercero, previas las anotaciones que correspondan, remítase el original del escrito de demanda y los anexos del expediente JDC 55-2020 al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, debiendo quedar constancia de estos en el archivo de este tribunal. Cuarto, se ordena al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática que dentro del plazo de 24 horas posteriores a la resolución del presente asunto, informe a este tribunal lo determinado por este. En el expediente JDC 56, diagonal 2020, primero, se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 56, diagonal 2020, por las razones expuestas en la presente resolución. Segundo, se reencausa el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 56, diagonal 2020, el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, para que de manera sumaria conozca y resuelva en libertad de jurisdicción lo que a derecho corresponda en un plazo de 10 días naturales. Tercero, previas las anotaciones que correspondan, remítase el original del escrito de demanda y los anexos del presente expediente JDC 56-2020, el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, debiendo quedar constancia de estos en el archivo de este tribunal. Cuarto, se ordena al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática que dentro del plazo de 24 horas posteriores a la resolución del presente asunto, informe a este tribunal lo determinado por este. En el expediente JDC 057, diagonal 2020, primero, se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 57, diagonal 2020, por las razones expuestas en la presente resolución. Segundo, se reencausa el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 57-2020, al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, para que de manera sumaria conozca y resuelva en libertad de jurisdicción lo que a derecho corresponda en un plazo de 10 días naturales. Tercero, previa las anotaciones que correspondan, remítase el original del escrito de demanda y los anexos del expediente JDC 57 de 2020 al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, debiendo quedar constancia de estos en el archivo de este tribunal. Cuarto, se ordena al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática que dentro del plazo de 24 horas posteriores a la resolución del presente asunto, informe a este tribunal lo determinado por esta. En el expediente JDC 58, diagonal 2020, primero, se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 58, diagonal 2020, por las razones expuestas en el presente resolución. Segundo, se reencausa el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 58, diagonal 2020, al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, para que de manera sumaria conozca y resuelva en libertad de jurisdicción lo que a derecho corresponde en un plazo de 10 días naturales. Tercero, previa las anotaciones que correspondan, remítase el original del escrito de demanda y los anexos del expediente JDC 58, diagonal 2020, al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, debiendo quedar constancias de estos en el archivo de este tribunal. Cuarto, se ordena al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática que dentro del plazo de 24 horas posteriores a la resolución del presente asunto informe a este tribunal lo determinado por esta. En el expediente JDC 59, diagonal 2020, primero, se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense,
identificado con la clave JDC 059/2020 por las razones expuestas en la presente resolución. Segundo, se reencausa el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 059/2020, al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática para que de manera sumaria conozca y resuelva en libertad de jurisdicción lo que a derecho corresponde en un plazo de 10 días naturales. Tercero, previas las anotaciones que correspondan, remítase el original del escrito de demanda y los anexos del expediente JDC 59/2020 al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, debiendo quedar constancia de esto en el archivo de este tribunal. Cuarto, se ordena al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática que dentro del plazo de 24 horas posteriores a la resolución del presente asunto informe a este tribunal lo determinado por esta. Y por último, en el expediente JDC 60/2020, primero se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 060/2020 por las razones expuestas en la presente resolución. Segundo, se reencausa el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC 060/2020 al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática para que de manera sumaria conozca y resuelva en libertad de jurisdicción lo que a derecho corresponda en un plazo de 10 días naturales. Tercero, previas las anotaciones que correspondan, remítase el original del escrito de demanda y los anexos del expediente JDC 060/2020 al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, debiendo quedar constancia de esto en el archivo de este tribunal. Cuarto, se ordena al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática que dentro del plazo de 24 horas posteriores a la resolución del presente asunto informe a este tribunal lo determinado por este. Continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Eric Alejandro Villanueva Ramírez abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente RAP 005, que fue turnado para su resolución a la ponencia a cargo de la señora magistrada Claudia Carrillo Gasca. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con el número de expediente RAP/005/2020. En el proyecto se propone confirmar la resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se determina respecto del procedimiento ordinario sancionador registrado bajo el número YECRO/POD/008/19 de fecha 30 de octubre de 2020. Proyecto de resolución que resulta para esta ponencia pegada a derecho, toda vez que fue exhaustiva y se encontró debidamente fundada y motivada, por lo que devienen infundados los agravios vertidos por el actor relacionados con la indebida fundamentación y motivación de los hechos, la inexacta valoración del material probatorio, la incorrecta metodología para juzgar con perspectiva de género y la falta de congruencia en la resolución impugnada. Lo anterior, porque del análisis de las constancias que integran el expediente se observó que la autoridad sustanciadora realizó diversas diligencias de investigación, como la solicitud del informe a la Secretaría de Seguridad Pública de Puerto Morelos respecto de la supuesta detención del actor, solicitud al Ayuntamiento de Puerto Morelos respecto de la calidad de servidor público del denunciado, inspección ocular, entre otros, con la finalidad de allegarse de elementos suficientes para determinar la admisión o desechamiento de la queja, por lo que en términos de lo previsto en el artículo 416 de la Ley de Instituciones, se admitió a trámite el correspectivo. Es decir, tomando consideración lo arguido por el actor respecto de los requisitos previstos en el artículo 416, fracciones 4 y 5 de la Ley de Instituciones, nos advierte que el escrito presentado carezca del apartado que refiere a la fracción cuarta de la norma citada, ni tampoco se advierte la omisión del actor de cumplir con los requisitos de la fracción 5 del mismo articulado. Del mismo modo, resulta infundados los agravios referentes a que lo denunciado por la quejosa no constituyen infracciones que deban ser sancionadas a la luz del contenido de los artículos 400, 415 y 418, fracción 5 de la Ley de Instituciones, ya que, como se demostró en las relatadas consideraciones del proyecto, la autoridad responsable atendió el principio de legalidad y exhaustividad en uso de la normativa aplicada al caso, atendiendo los parámetros legales y reglamentarios que exigen las etapas procesales en la admisión del post instaurado. Ahora bien, respecto de los agravios relativos a la inexacta valoración del material probatorio,
incorrecta aplicación metodológica para juzgar con perspectiva de género, la falta de congruencia en la resolución impugnada, del mismo modo se advierten infundados. En principio, porque en uso de la facultad investigadora, la autoridad sustanciadora realizó diversas diligencias para acreditar la detención de Merced Ortiz Maya en el municipio de Puerto Morelos. El motivo de su detención, la posesión de los volantes denunciados y características que describió la quejosa, la distribución de los mismos en vía pública, la calidad de servidor público del actor, siendo el día de los hechos no se encontraba en día y hora laboral o en alguna comisión en el municipio de Puerto Morelos relacionados con su cargo. Se acreditó que el número de teléfono que apareció en los volantes pertenecen a la quejosa y se acreditó su calidad como otrora candidata. De ahí que la ponencia realizó la revisión exhaustiva de los autos que integran el expediente y que, por tanto, se pudo observar que la responsable valoró y concatenó todos los medios probatorios de los que disponía. No obstante, el actor, en uso de sus garantías procesales, no logró desvirtuar bajo ninguna circunstancia los hechos que conllevaron al resultado de la resolución impugnada. Por lo que la actuación realizada por la autoridad responsable respecto a la elaboración probatoria aportada por las partes se concentró en elementos aportados por estos, así como de las documentales obtenidas mediante las diligencias desplegadas por la autoridad sustanciadora y del análisis de la contestación del actor y alegatos de las partes. Actuación ajustada a derecho y que comparte la ponencia. En consecuencia, una vez acreditados los hechos, se establecieron los elementos a considerar para juzgar con perspectiva de género para efecto de determinar la existencia o no de una conducta constitutiva de violencia política en razón de género. De ahí que la responsable estableció los parámetros establecidos para dicha actuación, es decir, atendió el contenido de la tesis 22/2016 emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al advertir estereotipos de género y situaciones de desventaja, atendió el contenido del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. De ahí lo infundado de sus agravios. Por las anteriores consideraciones, esta ponencia propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente y señoras magistradas. Gracias, señor secretario auxiliar. Queda a consideración de las señoras magistradas el presente proyecto. Por si desean hacer alguna observación, por favor, que lo manifiesten. Buenos días, magistrado, magistrada. Si me permite el uso de la palabra. Como bien se ha señalado del presente caso, se destaca que la víctima es la hoy diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde. Los hechos sucedieron mientras ella era candidata a diputada local postulada por el partido PAN, PRD y Encuentro Social por Quintana Roo. La víctima denunció al hoy actor Merced Ortiz Maya, servidor público del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, quien junto con 2 personas en el municipio de Puerto Morelos se encontraban distribuyendo flyers o volantes que promovían la prostitución, siendo que de acuerdo a lo manifestado por la quejosa Teresa Atenea Gómez Ricalde, dichos flyers contenían su número de teléfono personal, por lo que a juicio se fomentó la intimidación contra su participación en el proceso electoral, generando con ello violencia política por razones de género en su persona. Dichos actos denunciados fueron realizados el día de la jornada electoral correspondiente al proceso electoral 2018-2019, llevado el 2 de junio del 2019. Con las pruebas que hay en el expediente, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo determinó la existencia de violencia política contra la mujer en razón de género, situación que se inconformó Merced Ortiz Maya, señalando que hubo una inexacta valoración del material probatorio, la incorrecta aplicación metodológica para juzgar con perspectiva de género, la falta de congruencia en la resolución impugnada. Pero como se ha referido por el secretario y previo al análisis de esta ponencia, devienen de infundados todos los elementos y los agravios vertidos por Merced Ortiz Maya, hoy servidor público del municipio de Isla Mujeres. Por tanto, se advierte también que lo aducido por el actor referente a la falta de congruencia tampoco se da. Destacando, compañeros, que en caso de aprobarse este proyecto que pongo a su consideración, sería el primer caso de violencia política contra las mujeres en razón de género en resolver este tribunal. Me hubiera gustado solicitar que también se anote en el Registro Nacional de Infractores de Violencia Política de Género a este sujeto, Merced Ortiz Maya. Sin embargo, por efectos de la irretroactividad de la ley, no es posible, todavía no estaba estos lineamientos y esta lista de personas infractoras. Lo dejo a su consideración y, como he señalado, sería el primer caso de por parte de este tribunal en resolver un caso tan relevante como es la violencia política contra las mujeres.
Es cuanto. ¿Hay alguna otra observación? Adelante, señora magistrada. Bueno, muchas gracias, con su venia, señor presidente. Independientemente de que acompaño el proyecto, quiero manifestar lo relevante que es la determinación que vamos a tomar el día de hoy. Como ya ha señalado la magistrada, es el primer asunto que vamos a resolver con razón de violencia política en razón de género contra las mujeres y causa para mí especial emoción en virtud que hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de toda violencia contra la mujer. Entonces, por eso hoy, que me perdone el pleno, pero puse mi fondo naranja y mi blusa con naranja, porque no solamente acompaño el sentido, sino que también a la diputada Atenea como víctima de la comisión de ese acto tan deplorable y que lo que esperamos es que no vuelva a suceder en nuestro estado. Es cuanto, señor presidente. Muy bien, yo también acompañaré el proyecto y la felicito, señora magistrada Claudia Carrillo Gasca, por lo cual, si no hay ninguna otra observación, por favor, tome, por favor, señor secretario, la votación respectiva. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor de la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Nora Leticia Cerón González. Acompaño la cuenta, señor secretario. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Víctor Benavides Vivas Vivas. Yo también acompaño la cuenta. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Carrillo Gasca ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Vista la aprobación del proyecto, se resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la resolución YECRO/R-R-020/2020, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se determina respecto del procedimiento ordinario sancionador registrado bajo el número YECRO/POS/008/2020, de fecha 30 de octubre de 2020. Segundo, dese vista de la presente resolución a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para que en el ámbito de su competencia resuelva lo que a derecho corresponda dentro de la carpeta abierta FGE/QR-CAN/FEDE/06/10/2019. Continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Freddy Daniel Medina Rodríguez abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente JDC 61 del 2020 que fue turnado para su resolución a la ponencia de un servidor. Con su autorización, magistrado presidente y señoras magistradas. El proyecto que se pone a su consideración es el relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense 061 del año en curso, promovido por Enrique Morales Pardo, el cual impugna el nombramiento que hace el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en el que nombran a Jorge Gilberto Parra Movel como secretario general en funciones de delegado del Comité Ejecutivo Estatal en Quintana Roo. En relación al juicio de méritos, se propone declararlo improcedente toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 31, fracción 11 de la Ley de Medios, que establece que un medio de impugnación será improcedente cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas por las leyes o normas internas de los partidos políticos. Por ello, de conformidad con los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de salvaguardar el principio constitucional de tutela judicial efectiva, la ponencia considera que lo procedente es reencauzar el medio de impugnación a queja contra órgano, competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, al no colmarse el requisito de definitividad, para que de manera pronta y expedita, garantizando los derechos de la militancia, conozca y resuelva en libertad de jurisdicción lo que a derecho corresponda. Es la cuenta, magistrado presidente y señoras magistradas. Muchísimas gracias, señor secretario auxiliar.
Queda a consideración de las señoras magistradas el proyecto de cuenta, por si desean hacer observaciones. No habiendo entonces observaciones, señor secretario, por favor tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor de la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Nora Leticia Cerón González. Con el proyecto, señor secretario. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Víctor Benavides Vivas Vivas. Es la consulta de un servidor, señor secretario. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a su cargo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la aprobación del proyecto, se resuelve lo siguiente. Primero, se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC/061/2020, promovido por el ciudadano Enrique Morales Pardo, por las razones que se exponen en la presente resolución. Segundo, se reencausa el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC/061/2020, a queja contra órgano competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, para que de manera pronta y expedita, garantizando los derechos de la militancia, conozca y resuelva en libertad de jurisdicción lo que a derecho corresponda, debiendo notificar a esta autoridad dentro de las 24 horas posteriores la resolución. Tercero, previa a las anotaciones que correspondan, remítase el original del escrito de demanda y los anexos del expediente JDC/061/2020 a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, debiendo dejar constancias de estos en el archivo de este tribunal. Señor Secretario General de Acuerdos, en atención al ordenado en los asuntos atendidos en la presente resolución, en la presente sesión de pleno, proceda a verificar se realicen las notificaciones correspondientes en términos de la ley y publíquese en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, y siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión, siendo las 9:31 del día en que se inicia. Señoras magistradas, señor secretario general, público que amablemente nos acompaña, tengan todos muy buenos días.